Hola hermanos, Dios los bendiga mucho, mucho. Cuando más necesitamos bendiciones del Señor y necesitamos mucho el cuidado del Señor, hermanos amados, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, yo te doy gracias por tener otro jueves de poder dar tu mensaje, tu palabra, de lo que tú quieres que podamos hablar, Señor, guiado por tu Espíritu Santo, Señor, más en el tiempo que estamos viviendo, Padre, en el nombre de Jesús, que le des la revelación, le des el entendimiento y el conocimiento de lo que ellos pueden escuchar, Señor, para identificarnos, Señor, con todo lo que está escrito en tu palabra. Amén y amén, hermanos. Muy bien, hermanos amados, hoy vamos a tocar un tema que es muy profundo en el sentido de que cómo está el mundo, ¿no? Cómo está el mundo, de que más en esta nación que vivimos, que nadie se pone de acuerdo. Nadie se pone de acuerdo. Y ponerse de acuerdo es la palabra de que dos tengan el mismo sentir, el mismo amor, el mismo poder para hacerlo, porque está el sentir que hacer un acuerdo para bien o un acuerdo para mal, naturalmente. Y ese acuerdo que nos ponemos, que siempre puede ser para nosotros un acuerdo para bien, para tener bendición de Dios, tener bendición de Dios. Entonces, por eso la palabra nos enseña en las Escrituras, muchas veces, a veces nos preguntamos el acuerdo de bien, el acuerdo del amor. Primero lo tenemos que tener en nuestro hogar, en nuestra familia, en la iglesia para que la iglesia pueda ser guiada por el Espíritu Santo, todos en el mismo espíritu, en el mismo acuerdo de que queremos sentir en la unidad y en el acuerdo, todos queremos sentir la presencia del Espíritu Santo. Amén. Entonces, eso es lo que queremos ver y ponernos de acuerdo en todas las cosas que podemos hacer. Amén, amados. Yo estoy predicando, como les digo siempre, a nuestra iglesia amada y también a lugares que no conocemos. Y por eso tenemos que ver con esa seguridad que tenemos que saber el acuerdo que, porque así empezó el mundo, ¿no es cierto? Empezó después de 100, 120 años de la creación, o sea que empezó lo que pasó, el diluvio, después del diluvio pudo venir el único justo que se salvó, fue por un justo se salvó el mundo, Noé, pero después que bajaron las aguas, la descendencia fue toda de Noé, completamente toda de Noé, de la descendencia de él por sus hijos, naturalmente, ¿no? Y ahí es donde nosotros a veces nos preguntamos si cómo hay tantos idiomas en el mundo, cómo podemos saber cómo fueron esos idiomas, y esos idiomas fue porque Dios nos hizo perfectos, y todos podríamos tener el mismo idioma, todos. Sería mucho más fácil también para lugares donde nos podemos mover y saber y todas las cosas que pasan, pero los descendientes de Noé ya estaban con malas intenciones de provocar a Dios, de provocar al Todopoderoso. Entonces se pusieron a hacer una torre inmensa, gigante. Según se dice que de 60 a 90 metros tenía esa torre, pero no era una torre muy finita, era una torre bastante gigante,
Entonces, también muchos dicen que la hicieron previniendo que viniera otro diluvio. Entonces, pero Dios es Dios, Dios sabe todo. Así tengan una torre, lo que puede ser, puede mandar Dios un rayo y la destruye la torre, pero otros dicen que ellos querían llegar al cielo. Imagínense si era de 60, 90 metros esa torre, con qué ignorancia pensaban ellos de llegar al cielo. Pero tuvieron que ponerse todo el pueblo de ese tiempo, no sería mucho, porque ¿cuántos quedaron? Solo una familia después del diluvio, y quedaron ahí y no serían muchos, pero se pusieron a hacer una torre. Antes las edificaciones las hacían con piedras, y esas piedras, bueno, las ponían una arriba de la otra y iban construyendo, pero tuvieron la habilidad, el entendimiento y el conocimiento de hacer ladrillos. Mire usted, de hacer ladrillos cocidos al fuego, que no lo habían hecho nadie había hecho esas cosas. Y también el pegamento que pegaban los ladrillos era la brea, que prácticamente en muchos lugares flotaba como si flotara un laguito, un agua, como si flotara de abajo el petróleo. Miren lo que tienen que ir hoy a una profundidad para encontrar petróleo. Mire usted, y antes estaba casi a flor de la tierra. Y con ese petróleo, con esa brea, pegaban los ladrillos y así empezaron a hacer las torres. Pero yo creo que estaban desafiando a Dios. Hacían una provocación a Dios. Entonces, pero acá vamos a ver que se pusieron todos muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Entonces, al ponerse todos de acuerdo, empezaron a hacer esa torre, que era la Torre de Babel. Amén. La Torre de Babel, por eso es confusión. Y ahí, bueno, vamos a ir a la palabra, así lo vemos bien, de lo que podemos empezar a ver lo que es ponerse de acuerdo. Si me quieren acompañar a Génesis capítulo 11, por favor. Génesis capítulo 11. Búsquelo, por favor. Ay, Señor, Jesús, qué bueno eres tú. Bueno, y dice así la palabra. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dieron unos a otros, mire usted, se dieron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Fíjese, ya se estaban anticipando de que podían ser esparcidos en toda la tierra. Y descendió, dice el versículo 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel. Amén, amado.
Entonces, aquí es donde comienza que muchas veces nos podemos preguntar por qué motivo el Señor cambió todos los idiomas, porque había un común acuerdo muy grande entre todo el pueblo de hacer lo que iban a hacer, pero no era grato a los ojos de Dios. Amén. No era grato a los ojos de Dios. Por eso nosotros tenemos que ver que el Señor es todopoderoso y tenemos que nosotros tener ejemplo de estas cosas y cuidarnos. Entonces, al cuidarnos nosotros, vamos a cuidar primero nuestra familia, segundo la iglesia, de cuidarnos de no hacer cosas que pueden ser de un común acuerdo para mal o para bien. Amén. Y eso es lo que yo quiero decirle. Entonces, uno rechaza todos los llamados de alcanzar poder y reconocimientos personales. Dios confundió las lenguas humanas. Amén. A causa de ello. Y esto es lo que tenemos que ver. Amén. Dios odia el pecado sin hacer excepción de persona. Por lo tanto, este debe ser juzgado y condenado. Civilizaciones enteras han sido castigadas por Dios. Enteras, muchas civilizaciones. Pero a un acuerdo, porque Dios fue el creador de todo. Pero hay una parte en la palabra que Dios nos hizo lo más perfecto que hay en la tierra, hizo al ser humano, al hombre. Dijo, hagámoslo a semejanza nuestra. Fíjese usted que se tuvo que poner de acuerdo, siendo que lo otro lo había hecho él. Ustedes muchos conocen todo lo que es Génesis capítulo 1, ¿no? Entonces vamos a Génesis capítulo 1. Vamos a leer versículo, gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 26 en adelante. Vamos a ver. Después usted puede testificarlo acá con la palabra de que él todo lo había hecho solo. Lo había hecho. Solo que el Espíritu se movía sobre las aguas. Amén. ¿Para qué? Porque tenía un orden de separar, pero él todo lo había hecho el Señor solo. Pero acá mire lo que dice la palabra en el versículo 26 de Génesis capítulo 1. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, fíjese que dice, hagamos en plural. Amén. Hagamos al hombre a nuestra semejanza, imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves del cielo, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Quiere decir que aquí hubo un acuerdo divino, un acuerdo para tener vida eterna. Lo hizo semejante a él, no solo a él, semejante a nosotros. Hagamos al hombre, en plural. Amén. Entonces, después dice, y creó Dios al hombre en su imagen, a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Quiere decir que nos dio esa autoridad de nosotros mismos, de bendecir y para ser bendecidos, de tener aquí esto que es un acuerdo divino, cuando hizo al ser humano. Un acuerdo divino. Pero acá el versículo 26 dice que la semejanza de él, como lo dice el versículo 27, amén, dice Dios a su imagen y a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Esa semejanza que da Dios, dice, hagamos. Mire usted, hagamos. Dios estaba hablando no solo en el nombre de lo que se revela como la Trinidad del Nuevo Testamento, no, sino de todas las huestes celestiales, incluyendo los ángeles.
Entonces, nuestra imagen parece referirse a tales cualidades como la razón y personalidad y el intelecto, y a las capacidades de relacionar, escuchar, ver y hablar. Amén. Todas son aptitudes de Dios que decidió otorgar a los seres humanos y señorearse de toda la tierra. Amén, amados. Entonces, esto es lo que tenemos que ver, que Dios se puso de acuerdo. Hagamos al hombre, amén, a imagen y semejanza nuestra. Quiere decir que a muchas huestes espirituales, celestiales, nos hizo entrar el Señor. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros, amén. Y esto sí, esto es el pueblo de Dios, el pueblo que Él había elegido para que tenga el pueblo vida eterna. Entonces, ahí fue cuando en Génesis capítulo 6, versículo 6, es cuando dice que el Señor se había arrepentido de haber hecho al hombre. Amén. Se había arrepentido. De tal manera, después que tomaron una decisión, un acuerdo se pusieron, en el principio, un acuerdo que costó que no tengamos vida eterna. Mire, que no tengamos vida eterna. Y eso es un acuerdo que hicieron Adán y Eva. Un mal acuerdo. Siendo que Adán había sido él ya advertido que no coma del árbol que no era el árbol de la vida. Amén. Entonces estaba el árbol de la vida, del bien y del mal. Pero ese es un acuerdo y un mal acuerdo, que perdimos la vida eterna, porque Él nos había hecho vivientes por la eternidad, para vivir en esta tierra. Pero hoy sabemos mucho que mandó a su Hijo Jesucristo, que es el segundo Adán, para que nosotros recuperemos la vida eterna. Amén. Para que nosotros poder recuperar la vida eterna. Y eso que nos lleva a nosotros desde el principio de la creación. Amén, amados. Desde el principio de la creación. Entonces, quiere decir que Dios estaba ya hablando de la revelación también de la Trinidad divina, después que vino nuestro Señor Jesucristo, que Él mandó a su Hijo, y el poder de lo que es el acuerdo, el poder que tiene en ponerse de acuerdo dos personas, un acuerdo divino para hacer el bien, un acuerdo espiritual o un acuerdo diabólico, un acuerdo carnal para hacer el mal. Amén. Ay, Señor. Mire, Amos capítulo 3, versículo 3, dice: ¿andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo? No, no pueden estar dos juntos, porque si van dos juntos y no están de acuerdo para ir a un lugar, uno va para un lado y el otro va para el otro. O están de acuerdo para hacer un bien o para hacer un mal, para las dos cosas. Entonces lo dice la palabra misma. Yo no lo llevo porque es un solo versículo. Después yo sé que tiene lapicera, tiene ahí para anotar. Pero eso es lo que dice Amos capítulo 3, versículo 3. ¿Andarán dos justos si no se ponen de acuerdo? El común acuerdo es un poder para alcanzar la unidad. Fíjese, el común acuerdo es para alcanzar la unidad. Amén. Siempre que pueda ser del bien o del mal. Porque hay unidades que hacen el mal y se ponen de acuerdo para hacer el mal. Amén. Entonces, como estamos viviendo, nadie se pone de acuerdo. Muy difícil. Gracias a Dios que la iglesia de Jesucristo, la iglesia primitiva, la iglesia de Dios, tiene que estar poniéndose siempre de acuerdo. Y hay un solo acuerdo, de que todos amemos al Señor. Amén. Que todos amamos al Señor. Y es un acuerdo divino para que se manifieste el Espíritu Santo en la iglesia y que podamos sentir la presencia de Jesús y que puedan manifestarse la gloria de Jesús, la gloria de Dios en Jesús, que
es el que hizo milagros y milagros, prodigios y maravillas. Él nos dejó ese consolador, pero nosotros tenemos que tener fe y creer. Y ese es el acuerdo divino que quiere Dios. El acuerdo celestial, el acuerdo que todos estamos en el mismo espíritu, hermano. Amén. Entonces, gloria a Dios. Entonces, por eso, alcanzar la unidad, cuando alcanzamos, Dios nos da sus promesas. Cuando nosotros estamos todos de acuerdo, por eso tenemos el monte de oración, los martes. No podemos congregarnos, naturalmente, pero podemos ponernos de acuerdo. El acuerdo, por eso el Espíritu Santo me dio esta palabra y yo me di acuerdo, pero ¿qué es lo que? Porque espiritualmente nos ponemos de acuerdo unos a otros, así sea en su casa, yo en mi casa y todos los hermanos en su casa, como lo hacemos el día del monte de oración. Todos nos ponemos de acuerdo para orar por las peticiones y las necesidades de los hermanos, orar por la iglesia, y Dios nos está respaldando de una manera muy grande. Tenemos que darle valor a esto. Dios nos está respaldando de una manera, ¿pero por qué? Porque estamos todos unánimes, juntos, unos a otros. Quiere decir que estamos de acuerdo en que amamos a Dios, hacemos lo que tenemos que hacer y nos congregamos. Todos de acuerdo a congregarnos, todos de acuerdo a estar en oración, porque la oración tiene poder, hermanos. Dios está haciendo cosas extraordinarias en nuestra iglesia, hermanos, con los hermanos amorosos y que aman a Dios, porque el principio de la sabiduría, lo dice Dios, lo dice, es el temor al Señor y el amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso nos respalda a todo lo que puede venir y lo que se puede hacer. Nos respalda a Dios. Amén, amado. Porque siempre le digo lo mismo y se lo voy a seguir diciendo. Yo no puedo predicar del que no conozco, hermanos amados. ¿Y qué puedo predicar si no lo vi, no lo vieron mis ojos, ni mis manos lo palparon, como decían los apóstoles? Amén. Entonces, en primera de Juan, ¿cómo lo podían hacer? Ellos vieron a Jesús, lo palparon a Jesús, también vieron los milagros y lo palparon. Entonces, esto es lo que tenemos que estar. Entonces, unánimes, juntos. Es estar de acuerdo de mucho consentimiento. Amén. Estar de acuerdo en mucho consentimiento. Y eso lo ve Dios, para que se cumplan las promesas, hermanos. Para que se cumplan las promesas. Mantener la unidad del grupo. Ser todos de una mente, todos de una misma mente, de amar a Dios y tener la mente de Cristo. Amén. Todos de una misma mente. ¿Para qué? Para compartir un solo propósito. Un solo propósito. El acuerdo de que Dios nos capacita para que podamos crecer espiritualmente estando todos de acuerdo. No puede haber división, hermanos. La división es muy mala. Por eso muchas veces sentimos que hay una pared a veces. Hay paredes que son las que vienen con otros sentimientos, vienen con otra ilusión o con otra forma de pensar en las cosas de Dios. Amén. Entonces eso es lo que tenemos que poner. Por eso tenemos luchas, muchas luchas tenemos. Muchas luchas. Más nosotros como pastores también tenemos muchas luchas que son espirituales. Entonces, ¿por qué? Por la oposición. La oposición, Dios la saca toda la luz, la oposición. Por eso el que cuida la iglesia es Dios, hermano. Entonces, todo tiene un propósito. Entonces, siempre tenemos que cuidar la unidad, como la cuidaba la iglesia primitiva. Si me quieren acompañar a Hechos, por favor, vamos a ir a Hechos. Hechos capítulo 2, para dar el ejemplo, Hechos capítulo 2. Vamos a leer 4 versículos nada más. Capítulo 1, vamos a leer hasta el versículo 4.
Yo a veces me pregunto, el Señor Jesús dijo que esperaran en Jerusalén que iba a venir el Consolador. Amén. Muchos creyeron y muchos no creyeron. Amén. Pero los que creyeron estaban todos unánimes. ¿Sabe por qué estaban unánimes? ¿Por qué estaban todos de acuerdo? Porque había de todas las naciones ahí. De todas las naciones. Mire usted lo que hace el Espíritu Santo cuando viene aquí, a esta tierra. Dice que se entendían los idiomas de unos a otros, se entendían los idiomas. Las lenguas del otro, uno al otro, y se entendían las lenguas, siendo que en aquellos tiempos el Señor los confundió en las lenguas, y aquí el Señor dice que el griego hablaba en griego hablaba en hebreo, y el hebreo hablaba en otros idiomas que tenían, en árabe y todo, pero habían ido a darle gracias en el Pentecostés, ahí, la venida del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque fueron agradecidos, fueron a agradecer. Aparte, los discípulos que ya sabían. Pero yo me imagino, ¿no?, que los mismos discípulos sabían que venían de otras naciones a agradecerle a Dios las cosechas, la lluvia temprana, la lluvia tardía. Entonces, en ese agradecimiento bajó el Espíritu Santo. Mire, lo vamos a leer. Vamos a leerlo, por favor. Mire, dice así la palabra. Capítulo 2 de Hechos, capítulo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Fíjese, estaban todos unánimes juntos. Quiere decir que estaban todos en un mismo acuerdo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mire usted, que hablasen. Entonces, versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Fíjese, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Mire usted, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua y en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asiria, en Frigidia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Mire usted qué cambio dio del principio del mundo al cambio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cambio dio? Yo me pongo siempre, como les digo, en el lugar del personaje, estar ahí, yo con mi idioma que tengo, pero pongámosle, estaba ahí, y todo uno que viajó, encuentra en otro lugar idiomas que no lo entiende, no sabe, pero ahí saber y escuchar, eso es algo extraordinario, esto es algo divino, que solo Dios lo puede hacer. Lo que perdieron ellos de tener todos la misma lengua, acá le muestra el Señor que el Espíritu Santo le hacía entender en la misma lengua de las naciones, de otras naciones. Mire qué bendición. Pero todo esto influye en la unidad. Todos estaban en el mismo espíritu. Fíjese todos los que había, de todas las naciones, la cantidad que había de todas las naciones.
Y estaban todos en el mismo espíritu. En el mismo espíritu que es lo que unánimes juntos. Todos estaban de acuerdo porque habían venido a agradecerle a Dios, agradecerle lo que Dios le había dado, lo que Dios había mandado del cielo, la lluvia temprana, la lluvia tardía, y todo se lo debían al Señor. Mire lo que es ser agradecido, es ser agradecido. Entonces, como empezamos con el versículo 1, dice, unánimes juntos, amén. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Mire lo que es la unidad y estar todos en el mismo espíritu de agradecimiento. Así tiene que ser la iglesia primitiva de hoy. Todos en el mismo espíritu. No puede haber división, oposición. Amén. No es la cantidad, es la calidad de que vamos y amamos a Dios con todo para que se manifieste la presencia del Espíritu Santo y que pueda haber milagros como lo hacía en el tiempo de Jesús. Entonces, eso es una gran virtud divina, porque dice, mire, unánime, juntos. Eso es estar de acuerdo. Fíjese, de mutuo consentimiento. Mantener la unidad de grupo. Mire usted, mantener la unidad del grupo. Ser todos de una sola mente y compartir un solo propósito. Los discípulos tenían unanimidad intelectual, armonía emocional y una sola voluntad en la iglesia recientemente fundada. Ahí recientemente fundada para tener la iglesia. Amén, hermano, en cada uno de los casos que se usa para ser agradecidos. En la unidad, en el común acuerdo, está la bendición de Dios. La bendición de Dios. Para todos los que estamos en el mismo espíritu. Amén. En el mismo espíritu. Así que por eso tenemos que cuidar la unidad. Amén. La unidad que es todos en el mismo cuerpo, en el mismo espíritu. Amén. Entonces, si me quieren acompañar a 1 Timoteo, por favor. 1 Timoteo. Vamos a leer del versículo 18. 1 Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 1, hermanos amados. Vamos a leer del versículo 18. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 18. Y dice lo siguiente. Gloria a Dios. Búsquelo. Es bueno tener las escrituras en la mano, que es una bendición muy grande, hermanos. Una bendición. Usted no sabe lo que entra a su hogar, pero después se va a dar cuenta lo que entra a su hogar cuando usted escucha la palabra de Dios, que pasa a su hogar directamente también. Y dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites por ellas la buena milicia. Pablo le está hablando a su hijo Timoteo. Amén. Un hijo espiritual. Y dice, versículo 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Emineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Quiere decir que estos dos estaban ahí haciendo división en esta iglesia. Estaba Pablo ahí. Amén. Pablo era el que estaba ahí y era el que estaba dando a entender lo que es la división en la iglesia.
se puede hablar mal de un pastor, mal de un maestro, mal de un hermano, se puede hablar muchas cosas, pero el hermano tiene el Espíritu Santo, pero a veces hay que corregir cosas y todo lo hace todo guiado por el Espíritu Santo, guiado por Dios siempre, amén. Entonces esto es lo que tenemos que aprender todos nosotros y saber que si queremos recibir las bendiciones de Dios, tenemos que estar unánimes. Por eso, les vuelvo a repetir, las oraciones de los martes, somos testimonios de lo que Dios ha hecho y está haciendo, las oraciones de los martes. Es una iglesia que la escucha el Señor, amén. Y la voluntad del Señor siempre es la única voluntad buena que tiene el Señor, por algo lo hace, y lo que tenemos que recibir que nos puede traer consecuencias peores, pero el Señor sabe lo que hace de todas las cosas, amén, amados, de todas las cosas. Entonces, como ciudadanos, la unidad y todo lo mismo espíritu, Pablo sufrió muchas traiciones. Pablo sufrió muchas traiciones de división, y es lo que tenemos que cuidar y ser fieles unos con otros. Amén, amados, unos con otros. Entonces, gloria a Dios. El Señor Jesús dejó una enseñanza dijo el Señor Jesús, de hermanos que pueden traer divisiones, hermanos que pueden haber filtrado, que no están en el mismo espíritu, filtrarse con qué intención entran a la iglesia o con lo que están haciendo. Y lo dejó la enseñanza del Señor Jesús. El Señor Jesús dejó esta enseñanza. ¿Por qué? Porque tenemos que estar de acuerdo, todos unánimes. Amén, amado. El acuerdo entre todos nosotros. Y si no, sincerarnos. Si hay algo, sincerarnos, hermano. Amén. Porque a veces pueden ser hermanos que están crecidos, y hay un hermano que puede estar crecido, pero está cometiendo cosas que no son agradables a Dios. Lo puede llamar y decirle, mira, hermano, esto... yo por tu bien, yo te amo porque sos un hermano en Cristo, y es un consejo que te puedo dar, y yo sé que estás haciendo esto, pero no lo hagas más. Y por ahí el hermano se ofende, se enoja, se enoja y no se tiene por qué enojar, al contrario, si él considera que está cometiendo tal error, tal pecado, y está dentro de la iglesia del Señor, tiene tiempo para cambiar, pero el asunto es que puede estar haciendo un servicio, amén. Ya cuando uno está haciendo un servicio, por eso se habla de que todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Ayer lo hablábamos en el estudio de Apocalipsis, muchos son llamados, pero tiene el tiempo de que lo va a usar el Señor, el tiempo es del Señor, amén. Entonces, acompáñenme, porque esto me impactó mucho esta escritura del Señor Jesús que trajo en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, por favor. Y lo dice el Señor Jesús, amén, amados. Vamos a leer del versículo 15. Búsquelo. El trato que tenemos que tener con el hermano que peca, con mucho amor porque lo amamos, porque no queremos que pueda ser castigado, le pueda venir la mano de Dios, amén. Entonces, ayer estudiábamos nosotros todo en el Apocalipsis, como lo decía Hebreos capítulo 10, del versículo 26 en adelante. Nosotros nos tenemos que cuidar como hermanos unos a otros, amarnos unos a otros. Miren que este no es un amor filial, amén, es muy diferente, es mayor que el amor filial, amén, es un amor fraternal, un amor espiritual que Dios pone unos por otros, de cuidarnos, guardarnos, de poderlo ayudar al hermano cuando necesita, el hermano que se le pueda ayudar, hermanos que está hace años que están con nosotros, muchos años, como les digo, ya cumplimos 18, bueno, mire, 5 años aquí en esta casa. 5 años en esta casa la célula empezó. 5 años. Y en San Isidro 4 años. 4 años en San Isidro, 5 años en esta casa.
y 18 años vamos a cumplir que se abrió la iglesia ahora el 12 de octubre. Mire los tiempos, y hay hermanos que son de ese tiempo, que han estado congregándose en esta casa. Se congregaron, en esta casa se congregaron para abrir la iglesia. Tenemos hermanos muy fieles, hermanos que perseveraron, y eso no queda sin recompensa, hermanos amados. Cómo nos cuida el Señor, como les digo siempre, los testimonios, hermanos que han caído con COVID, pero el Señor los ha levantado de una manera extraordinaria. No han tenido que ir a un respirador, no han tenido que ir a estar. Por eso va a venir la prueba, podemos, pero Él va a estar con nosotros, como le dice su pastor siempre. ¿Cómo le dice su pastor? ¿Qué le dice? Si no nos cuida Dios, no nos cuida nadie. Amén, amado. Pero por eso también tenemos que ver todas las cosas que da el Señor y la unidad, y todos en el mismo espíritu. Entonces, para tener esa coinonía, tener esa hermosura que Dios nos dio. Amén. Entonces son decisiones de nosotros, la que tenemos que tener. Vamos a leer este versículo dicho por el Señor Jesús. Amén. Por el Señor Jesús. También es bueno cuando vemos algo y decir, mira, no estoy de acuerdo, pero hablarlo. No estoy de acuerdo, pastor, no estoy de acuerdo con esto. Muy bien, lo vemos, lo podemos hablar, podemos arreglar. Pero mire lo que da a entender nuestro Señor Jesús en esta escritura de Mateo capítulo 18. Vamos a leer del versículo 15. Y dice así la palabra. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Mire qué gran verdad, mire qué gran verdad. No prepiarlo ni agarrarlo como antes hacíamos en el mundo. A él solo, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Fíjese, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra que pueden haberse tenido unos a otros. Versículo 17. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mire usted, a esto lo dice el Señor Jesús, tenle por gentil y publicano. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es de los nuestros. Amén. No es de los nuestros. Entonces, por eso dice la Escritura, en Primera de Juan, también dice que creíamos que eran de los nuestros, pero no eran de nosotros. Amén. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Seguimos leyendo. Gentil y publicano, dijo. Versículo 18. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo, fíjese, 2 de vosotros con 2 se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Fíjese, y dice el versículo 20, porque ¿dónde están 2 o 3 congregados? En mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mire qué privilegio. Pero sabe una cosa, así sean 2 o 3, pero están todos en el mismo espíritu, en la misma oración, pidiendo todos al Señor. Amén, amados. Pidiendo al Señor. Ay, Señor. Entonces, los malos acuerdos traen muchas dificultades. Tenemos el ejemplo del caso de, mire, que pusieron de acuerdo para el mal. Un matrimonio. Se pusieron de acuerdo para el mal, mintiéndole al Espíritu Santo. Amados, mire lo que es la iglesia primitiva, lo que es
Por eso, nosotros, muchos como matrimonios, familias, no podemos consentir si el marido va a hacer algo, y somos cristianos naturalmente. Está la mujer que le va a decir, no, eso no lo podés hacer, no es el agrado de Dios. Y el hombre o la mujer va a hacer algo, le va a decir, no, ¿cómo vas a hacer eso? Eso no le va a agradar a Dios lo que vas a hacer. Entonces, nos estamos ministrando en un común acuerdo, amén, en un común acuerdo en nuestra familia. Y asimismo tenemos que hacerlo en la iglesia, en un común acuerdo, hermanos amados. Bueno, vamos a dar esta escritura, amén, esta escritura de que este mal que habían recibido, hermano, este matrimonio, un matrimonio que le mintió al Espíritu Santo. Muchos lo conocen, muchos quizás no, pero yo sé que toda la iglesia lo conoce, la escritura. Pero vamos a ir para dar esta palabra en Hechos. Vamos a Hechos capítulo 5. Todos saben que era, gloria a Dios, Ananías y Zafira. Gloria a Dios. Hechos capítulo 5. Y ya vamos a terminar, amados. Hechos capítulo 5, del versículo 1 vamos a leer. Ahora, ¿qué revelación? Mintieron al Espíritu Santo. Usted sabe que muchas veces pueden mentir a un hermano. El hermano tiene discernimiento, tanto como el pastor. Sabe que le está mintiendo, pero no se lo puede decir para no herirlo. Amén. Para no herirlo. Tiene que tener la paciencia, la paz de no confrontarlo de esa forma. Amén. Pero acá Pedro tuvo la revelación divina que el Espíritu Santo que tenía Pedro, porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Fíjate que con su sombra sacaban a los enfermos y se curaban. Entonces él estaba lleno del Espíritu Santo. Si su sombra curaba, te imaginas lo que es cuando hablaba con Pedro, alguno o alguien. Entonces dice así la palabra. Hechos capítulo 5, versículo 1. Y dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué se llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Mire usted cómo Pedro sabía lo que había hecho. Fíjese, esto es lo que pasaba, que también, mire, vamos a ver ahora para que usted pueda darse cuenta que ellos querían aparentar, ser, pero no dijeron la verdad. Porque acá el ejemplo lo había dado, si vamos a 4:36, que ya que estamos en Hechos, quiero compartirlo con ustedes, en Hechos 4:36, porque lo que había hecho José. Mire, dice así el versículo 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, fíjese, Bernabé, que era el compañero de Pablo, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este hombre lo había sido sincero y puso toda la verdad. Pero acá ellos, en este versículo, que dice el versículo 2, dice que su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Quiere decir que ellos querían aparentar lo que habían vendido, siendo que nadie les había pedido nada. Entonces, y dijo Pedro,
Ananías, ¿por qué se llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Le estaba Pedro con amor diciéndole lo que le estaba diciendo. Porque dice, al oír Ananías estas palabras cayó y expiró. Murió. Fíjese, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso de como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Porque él sabía todo, Pedro, porque se lo había revelado el Espíritu Santo. Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, hermanos. Miren, no le podemos mentir a Dios, porque el Espíritu Santo es el que revela, y estaba Pedro lleno del Espíritu Santo, hermano. Entonces, aquí este es un común acuerdo de un matrimonio en la mentira. ¿Me van comprendiendo? La mentira es uno de los peores pecados, las 2 cosas de Satanás más poderosas: la soberbia, el orgullo y la mentira, hermanos amados. La mentira. Entonces la otra vez yo le estaba predicando y decimos, nosotros tenemos un orgullo del cielo, celestial, un orgullo espiritual por el Espíritu Santo, que es la humildad, es la diferencia del celestial al terrenal, hermano. Entonces, por eso quise compartir hoy con ustedes esta palabra, hermanos amados, y que sigamos unidos, muy unidos más que nunca, todos en el mismo espíritu, para que tomamos decisiones de acuerdo a que todos unánimes estemos juntos y que recibamos la bendición de Dios y el cuidado de Dios en los tiempos que estamos viviendo, hermano, en los tiempos que estamos viviendo. Entonces, estemos juntos, unánimes, todos de acuerdo en el mismo espíritu. Yo le agradezco a Dios por la eternidad, se lo voy a agradecer, los hermanos amorosos, los hermanos fieles que nos dio, y todo lo que, por eso es bendecida la iglesia, porque estamos todos juntos. A quien quiero te lo dejo y a quien quiero te lo saco. Amén, amado. Eso es lo que dice el Señor. Yo, cuando hay santidad en el altar, yo cuido la iglesia. Yo doy la seguridad de ser bendecidos, hermanos. Vamos a pasar pruebas, vamos a pasar dificultades, vamos a pasar quizás tristeza, pero nunca Dios nos va a abandonar, nunca nos va a dejar recibir las bendiciones de estar de acuerdo, las bendiciones de estar de acuerdo en el Espíritu Santo, todos en el mismo Espíritu. Gracias, Padre, yo te doy por tu palabra, Señor. Te doy gracias por ser tan buenos con nosotros, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Yo voy a orar como es día de sanidad y liberación, Señor, en el nombre de Jesús. Y si hay alguien que hoy quiere ser hijo de Dios, porque yo también antes era creación, pero tuve que hacer la declaración de fe, de salvación y creer que Jesucristo era el Hijo de Dios. En el nombre de Jesús, quiere repetir estas palabras. Y si está enfermo, por fe, en el Espíritu que no tiene distancia, lo declaramos sano, por el poder del Espíritu Santo. Y aquel que se ha apartado también vuelva a hacer la oración,
de salvación. En este año de la recuperación, hermanos, de la recuperación. Cierre sus ojos y ponga la mano en su corazón y predica. Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra. No es casualidad, Señor. Yo sé que soy pecador y te pido perdón de todo corazón. Me arrepiento, Señor. Tú conoces mi situación, mi enfermedad, lo que estoy pasando, Señor. Pero hoy te declaré como el Señor de mi vida para ser hijo tuyo. Señor Jesús, yo te doy gracias con todo mi corazón. Salva mi casa y a toda mi familia. Señor Jesús, te doy gracias por esta salvación tan grande. En el nombre de Jesús, oramos por los enfermos, Señor, por todo aquel que puede tener COVID, Señor, le ha quedado rastros de enfermedad, Señor, y los que pueden estar enfermos, los bendecimos y tomamos la distancia, Señor, a que puedan aspirar la unción de tu Espíritu Santo en la palabra dada hoy para que puedan ser liberados y sanados para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús lo declaramos libre, sano, y que le pueda, Señor, si está pasando una situación de miseria, de mal, Señor, de lo que pueda venir, Señor, de escasez, que pueda declarar hoy que Él es un hijo de Dios y tú le vas a abrir puertas que Él ni se imagina, más en este año, que recupera lo que ha perdido. Para la gloria de tu nombre, amén y amén. Gracias, Señor. Que Dios los bendiga, hermanos amados, y que siempre podamos tener la unción del Espíritu Santo para ser guiados por Él y poder ser consolados por Él, para ponernos siempre de acuerdo en el mismo Espíritu. Que Dios los bendiga.